A 24 horas del rechazo del DNU, el gobierno apura las negociaciones para que el Congreso apoye la nueva ley ómnibus de cara al Pacto de Mayo. Entre el apoyo de los legisladores del PRO y el sector del radicalismo alineado con los gobernadores, Javier Milei confía en sostener el déficit cero después de 2 meses de superávit y apuesta a lograr un nuevo préstamo de los organismos internacionales. Después del revés en el Senado, el oficialismo acelera a fondo. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Después del traspié en el Senado con el DNU, el gobierno ya negocia la nueva ley ómnibus con los diputados. Hoy recibió al bloque de legisladores del PRO y el ministro Guillermo Francos acelera las conversaciones para lograr su apoyo. Más tarde recibió a la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical, que se diferenció de la posición que tomó el presidente del partido, el senador Martín Lustó. Primero, lo que le hemos pedido al gobierno es que no puede esperar más la temática jubilatoria. Eso no puede esperar más. Los mercados confían en el rumbo económico del gobierno y el presidente Javier Milei sale a buscar financiamiento para levantar el cepo cambiario. La idea del gobierno es conseguir 15.000 millones de dólares de fondos internacionales. En ese contexto y tras la caída del DNU, los bonos en dólares subieron pese al ruido político y continuó la estabilidad cambiaria. El gobierno decidió aplazar el aumento del gas que estaba previsto para el próximo mes y que quitaba el subsidio a millones de hogares. El incremento en la tarifa que iba a regir a partir de hoy podría llegar hasta el 743% de acuerdo al cálculo de la consultora EcoGo. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso no aplicar la suba del 36,6% en los boletos de trenes y colectivos que estaba prevista para regir desde abril. Sin embargo, se mantiene el aumento para quienes no tengan registrada la sube desde el próximo mes. Con el sol a medias después de la lluvia sobre la ciudad de Buenos Aires, esta tarde pudimos ver algo de sol con mucha cantidad de nubes, pero a partir de mañana volverán las lluvias a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Por otro lado, rige un aviso de alerta por lluvias y tormentas fuertes en el litoral. En un ratito repasamos todos los detalles del pronóstico. Falta muy poco para que el seleccionado argentino haga su gira por Estados Unidos y desde ese mismo país llegan muy malas noticias porque el Inter Miami confirmó la lesión de Lionel Andrés Messi, el futbolista estrella en ambos lugares, tanto en el Inter Miami como en el seleccionado argentino. Es duda para los próximos partidos de las Garzas y también para la gira, vendida con él como máximo protagonista. ¿Qué hará el Lionel Scaloni? ¿Lo llevará? ¿Formará parte del plantel aunque sea para el viaje o se quedará descansando? Todavía poco se sabe. El presidente reaccionó ante el rechazo del decreto de necesidad de urgencia por parte del Senado. En una entrevista, Milei subrayó que el resultado de la votación era un escenario que estaba en los planes. Milei dijo que era algo esperable y sentenció que la composición de la Cámara hacía que no hubiera lugar para un resultado distinto, pero se mostró esperanzado en que diputados lo apruebe. De todas formas, Milei insistió con que el resultado de anoche en el Senado deja algunas dudas de cara al Pacto de Mayo. Este DNU, que tiene como característica la ampliación de libertades para los ciudadanos, ir hacia mercados más competitivos y que termina con muchos de los negocios turbios, oscuros y corruptos de la política. Bueno, ayer en la Cámara de Senadores digamos, fue rechazado, pero bueno, lo que hace es dejar en evidencia que hay gente que está más preocupada por mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante. ¿Y esto de alguna manera puede romper el Pacto de Mayo o no, lo que pasó anoche? Bueno, deja algunas dudas, ¿no? Porque, a ver, el Pacto de Mayo tiene etapas y la etapa previa es la ley bases
con reconstitución de lo que era el capítulo 4. Entonces, es como que, dado lo que pasó en el Senado, abre algunas dudas. Pero si vos te fijás, Gustavo, cuando yo planteé el discurso de la Asamblea Legislativa, básicamente lo que dije es, bueno, si quieren la confrontación, va a haber confrontación, si quieren un acuerdo, vamos por el acuerdo. Bueno, ayer no han mostrado ir por el camino del acuerdo, han decidido ir por el camino de la obstrucción, han decidido quedarse con sus privilegios en contra de los argentinos. Pero esto estaba dentro de los resultados esperables, y lo que yo valoro es cómo hemos incrementado la cantidad de adhesiones, o sea, hubo 25 votos positivos. La votación en el Congreso expuso un quiebre en la Unión Cívica Radical. 4 de los 5 gobernadores radicales salieron al cruce del presidente del partido, de Martín Lustó, que votó en contra del DNU de Milei. Alfredo Cornejo de Mendoza, Carlos Sadir de Jujuy, el correntino Gustavo Valdés y Leandro Asdero de Chaco firmaron un comunicado junto a los jefes de los bloques de diputados y de senadores de los radicales reclamando una UCR moderna. Lustó les respondió que puertas adentro, casi todos los radicales están en contra del DNU. El decreto es inconstitucional. Basta mirar lo que decía Alfonsín en la Convencional Constituyente. Ahora, ¿qué es lo que creo que pasa? Creo que hay que diferenciar lo siguiente. Una cosa es la postura que tienen los radicales puertas adentro y otra cosa cuando van y votan. Porque puertas adentro todos dicen, o casi todos dicen que es inconstitucional. Puertas adentro todos dicen que es una barbaridad. Estoy hablando de los diputados y los senadores. La enorme mayoría, o casi todos en el caso del Senado. Pero después votan distinto. Algunos porque genuinamente habrán cambiado de posición, otros porque por conveniencia y otros por temor, porque este es un gobierno que amedrenta. Más tarde, 4 diputados radicales que también se diferenciaron de Lustó se reunieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Encabezados por el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, manifestaron su apoyo a algunas de las modificaciones que se introdujeron en el borrador de la nueva ley ómnibus, y pese a que el miércoles no participaron de la sesión especial, le reclamaron al gobierno el urgente tratamiento de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Creo que han simplificado justamente el proceso, han separado con otra ley lo que es toda la cuestión en materia fiscal, que es trascendente que nosotros tengamos una posición inmediatamente y de aprobación en el Congreso de la Nación. Insisto, creo que esta vocación por la conversación pública, por el diálogo entre los distintos sectores, es muy propicio, es muy necesario para la política de hoy de la Argentina. Primero, lo que le hemos pedido al gobierno es que no puede esperar más la temática jubilatoria. El ajuste de los jubilados en estos 3 meses le hicieron perder el 35% del poder adquisitivo. Nos parece que eso no puede esperar más. Lo segundo que le planteamos, habida cuenta de lo que ha pasado con el DNU, es que vea la posibilidad de incorporar en el texto de la ley ómnibus la reforma laboral por ley. Porque al final del día lo que también le pedimos al gobierno es que se focalice, que priorice y que gestione para que las cosas pasen. Porque las cosas no están pasando, está bien, pasan en las redes, pasan en varios lugares, pero necesitamos que las reformas que produzcan cambios en la Argentina finalmente se sucedan. Entonces, fue un error de la vicepresidenta haber convocado a una sesión por el DNU, cuando está trabajando la comisión bicameral. Está el régimen de inversiones, que nosotros ya lo habíamos visto de buena manera, está la reforma administrativa, que también la vimos de buena manera, continúan las delegaciones. Ustedes recuerdan que cuando esta historia arrancó eran 4 años, vuelve a estar de 1 año, la moratoria, el blanqueo y ganancias. Por la mañana había sido el turno de los legisladores del PRO, que le anticiparon a Guillermo Francos su apoyo para el próximo tratamiento de la nueva ley ómnibus. Los diputados encabezados por el presidente de la bancada, Cristian Ritondo, le aseguraron al ministro del Interior que acompañarán el tratamiento de la ley ómnibus, que ya se negocia con los gobernadores, y que si llega al recinto defenderán el DNU que ayer fue rechazado por el Senado. Sugirieron que se mantengan algunas excepciones al impuesto a las ganancias que se volvería a aplicar sobre los salarios altos, y pidieron que se trate el proyecto que presentó su bloque para ajustar las jubilaciones de acuerdo a la evolución de la inflación.
El sueldo formal en la Argentina el año pasado se comió 32%. Entonces, hoy el gobierno de Milei, que necesita imperiosamente tener un ajuste fiscal para tener el déficit cero, para que la Argentina corte con la inflación, con la emisión, tal vez está tomando medidas, es otra historia. El gobierno es consciente de las cosas y cómo las tiene que actualizar, lo va a hacer con un gran esfuerzo que está haciendo. Pero digo, hoy lo imposible es dar un aumento para sacarlo después por emisión por otro lado, que fue lo que pasó todo el año pasado con los respectivos planes platinos. Cambios en la seguridad presidencial. Karina Milei echó al jefe de la Casa Militar. Se trata del coronel de caballería Alejandro Guglielmi, que desde hace 4 años era el jefe de la Casa Militar. Estaba a cargo de la custodia presidencial y de la seguridad de la Casa Rosada y también de la residencia de Olivos. La decisión todavía no es oficial y, según dejaron trascender desde el gobierno, Guglielmi sería notificado en las próximas horas por sus superiores y por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, de quien depende de la Casa Militar. Lo reemplazaría el coronel mayor y comandante de la 5ª Brigada de Montaña, Sebastián Ibáñez. El presidente Javier Milei sigue obsesionado con levantar el cepo. Hoy, en declaraciones en una radio, dijo que necesita 15.000 millones de dólares para hacerlo y que podrían provenir de un nuevo préstamo, de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. También podría ser vía otros organismos multilaterales de crédito y a través de fondos de inversión privados que están interesados en el nuevo rumbo económico de la Argentina. Estas fueron sus palabras. Podría contemplar desembolsos del fondo, de otros países y de fondos de inversión que además nos permitiera avanzar hacia el sistema de competencia de monedas con peso. En la medida que nosotros aceleremos la salida, a ver, si yo hoy tuviera 15.000 millones de dólares, yo hoy abro el cepo. Para el gobierno es muy importante levantar el cepo, cree que habrá un rebote de la actividad económica luego de haberlo hecho y también está detrás la famosa propuesta de dolarización, ¿no es cierto? El presidente todo el tiempo habla de competencia de monedas. Bueno, tras el levantamiento del cepo, el gobierno podría dar un paso más en ese sentido y que la competencia de monedas sea pesos versus dólar, pero también lo han dicho en varias ocasiones otras monedas, por ejemplo el Bitcoin. En ese contexto, hoy los mercados recibieron bien algo que hizo el gobierno y no se trata de la reacción ante el tratamiento del DNU en el Senado, sino que hoy el gobierno, vía Luis Toto Caputo, anunció que en febrero hubo superávit fiscal y financiero. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Subieron las acciones, subieron los bonos. Fue un buen día para el gobierno a nivel financiero. De hecho, el Merval en dólares, los dólares siguieron estables, los dólares financieros subieron un poquito, el dólar blue se mantuvo en 1.025 pesos y el contado con liquidación subió 0,7% y el MEP subió 1,2%. Pero el dato importante estuvo en los mercados, porque se esperaba que tal vez hoy los mercados podían tomar mal lo del DNU, pero no fue así. El Merval en dólares subió 2,2%, cerró por encima de los $1.000. Hacía mucho tiempo no alcanzaba ese nivel. Y los bonos también subieron. El bono AL30 subió 1,5%, el riesgo país cayó 45 puntos y cerró en 1.603 unidades. Leandro, los 15.000 millones que está buscando Milei, ¿le alcanzan solo para abrir el cepo o también podría ser un camino para dolarizar? En el gobierno creen que les alcanza para las dos cosas, que podría ser levantar el cepo y al mismo tiempo declarar la competencia de monedas, que sería una vía indirecta para llegar a la dolarización. ¿Qué piensan en el gobierno? Que la gente sola va a elegir el dólar por sobre el peso y que de facto se va a dar una dolarización. En el gobierno creen que 15.000 millones de dólares es la cifra que necesitan para que no haya una corrida cambiaria apenas levanten el cepo. Por eso están buscando este monto. Parece un monto grande, pero vía soja, vía préstamos de algún organismo internacional, podría llegar a alcanzarse esa suma de acá a mitad de año. Es decir, que si hay competencia de monedas, termina ganando el dólar solito. Seguramente, seguramente. Otro tema, ¿el gobierno va a eliminar finalmente el subsidio al transporte en el AMBA? Fue el anuncio que hicieron hoy, lo hizo el vocero Manuel Adorni. Van a eliminar subsidios a empresas de colectivos del AMBA. Atente con este dato, porque dicen que van a eliminar subsidios por 62.000 millones de pesos. Desde las empresas reclamaban una deuda del gobierno hacia las empresas de 50.000 millones de pesos. Y la gran duda es qué pasará con los servicios a partir de la próxima semana si eliminan estos subsidios. Manuel Adorni lo expresaba de la siguiente manera.
la Secretaría de Transporte ha decidido dejar de subsidiar 1.637 colectivos en la zona conocida como AMBA, a partir de un estudio que se ha hecho del sistema automotor que determinó graves irregularidades. El Estado Nacional repartía subsidios para un parque automotor de 18.300 colectivos, pero nunca se controló si esta cantidad efectivamente era la que transitaba por el AMBA. Como esto nunca se controló, lo que pasaba es que claramente se subsidiaba una oferta inexistente. Ni tampoco se controlaba, por supuesto, si esta cantidad de colectivos era la necesaria o no, o si la cantidad de kilómetros recorridos por la flota era la adecuada o no. Por lo tanto, con esto se desmantela un grifo de derroche, ineficiencia y oscuridad que, por supuesto, pagábamos entre todos y que de hecho nos salía muy caro a todos. Al mismo tiempo, el gobierno anunció que posterga la quita de subsidios en otros servicios públicos. Me refiero a las tarifas de gas. Se esperaba que anunciaran hoy la quita de subsidios y cuánto costaría la tarifa. Bueno, esto fue pospuesto para la semana que viene. Se habla de un aumento de que se multiplicaría por 6 la tarifa y que superaría el aumento el 700%, es decir, que impactaría de lleno en los bolsillos de los consumidores en un momento que empiezan a bajar las temperaturas y empieza a aumentar el consumo de gas. Por otro lado, también se postergaron los aumentos en colectivos en la zona del AMBA y, atención, se postergó el aumento del subte. Se esperaba que en abril aumentara el subte, que pasara a costar más de 500 pesos. Se postergó este aumento para mayo, es decir, se pospone este aumento para mayo. Esta sería una buena noticia para los trabajadores que utilizan con frecuencia este servicio, ya que hoy pagan 125 pesos y el boleto se iría encima de los 500 pesos. Y hablando de los aumentos en los pasajes del subte, hoy hubo una nueva protesta contra la suba del transporte en el área metropolitana. Fue en el subte, de hecho, por la mañana y por la tarde, durante las horas pico, los delegados sindicales liberaron los molinetes y los usuarios pasaron sin pagar boleto. Los trabajadores del subte, junto a representantes de asambleas barriales, centros de estudiantes y de organizaciones de defensa del consumidor, realizaron la protesta que llaman molinetazo en las estaciones Federico Lacroce de la línea B y en Plaza Miserere de la línea A. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas anunció un paro total de actividades por 48 horas que afectará el fin de semana XXL de Semana Santa. La medida de fuerza es en reclamo de un aumento salarial. Comenzará el jueves 28 de marzo a la medianoche. La asociación instó al gobierno a solucionar el conflicto y pide revertir un atraso salarial del 84%. Dijeron que llevaban encomiendas, pero a los efectivos de la policía y de gendarmería les llamó la atención la carga que 2 bomberos llevaban en la caja de la camioneta en la localidad de Aguas Blancas, en Salta, y decidieron revisar la carga. Después de revisar el testeo, identificaron que las supuestas encomiendas escondían un cargamento de 300 kilos de cocaína. Los 2 bomberos, por supuesto, quedaron detenidos. Se estima que el valor de la droga decomisada es de $4,5 millones. Y lo que estás viendo es un auto que se incrustó contra un consultorio odontológico en Recoleta después de haber chocado a otros 2 autos que estaban estacionados. Y esto pasó en Avenida Pueyrredón al 1100 entre Mansilla y Paraguay. Aunque el local estaba abierto, por suerte no había gente en ese momento y nadie resultó herido. Hablamos con el dueño de uno de los autos chocados. Yo vivo acá a la vuelta, soy encargado de edificio. Me llamó y me dice, venite porque hay un choque en cadena y tu auto fue involucrado. No iba a pensar llegar a mí y encontrarme que yo fui el que más afectado fue. Claro. Porque me pegó a mí, yo le pegué a 2 más y bueno, y el señor saltó y entró al consultorio. ¿Pudiste ver al conductor del vehículo? ¿Pudiste hablar? ¿Te contó qué había sucedido? Me contó que se le trabó la caja. Le trabó la caja y bueno, me chocó a mí primero y después saltó y entró a la vereda.
Y al fin vimos un ratito, aunque sea el sol, sobre Capital Federal. Después del mediodía cesaron las lluvias y tuvimos un impas y el cielo se presentó parcialmente nublado. La temperatura en ese rato se disparó a más de 26 grados y la sensación térmica en un momento alcanzó los 28 grados 7 décimas, pero la humedad persistió durante toda la jornada. Y tengo que decirles que ya a esta hora de la noche sobre el sur del litoral, el sur de Córdoba, ya empezó el desarrollo de tormentas y esas tormentas se van a estar moviendo lentamente hacia el Río de la Plata. Eso nos hace pensar de que ya mañana vamos a tener mucha cobertura nubosa y tiempo nuevamente desmejorando, con lluvias más importantes otra vez acá en Capital Federal durante el día domingo. Pero muy complicado el panorama en cuanto a las inundaciones sobre el extremo norte de la provincia de Buenos Aires y el sur del litoral. Vean la lluvia prevista para las próximas 72 horas. Este es un mapa actualizado y que nos muestra en color azul lluvias que van a superar otra vez los 40 milímetros durante el sábado y el domingo, pero en violeta vemos lluvias que van a estar alcanzando entre 75 y 150 milímetros. Me refiero a Entre Ríos, a Santa Fe en su totalidad, el sur de Corrientes, y también vean cómo las tormentas y las lluvias se van a volver a extender al noroeste argentino. Por suerte, sobre Misiones y el norte de Corrientes, a partir del domingo va a llover y mucho. Y vean cómo continuarán, van a seguir las lluvias y las nevadas sobre el sur de la Patagonia. Eso viene más que bien porque ya tenían déficit en cuanto a las precipitaciones. Y hablando de las tormentas sobre el noroeste argentino, les voy a mostrar algunos videos porque anoche, mejor dicho, se registraron fuertísimas tormentas con mucha actividad eléctrica. Impresionante la actividad eléctrica sobre San Miguel de Tucumán. Entre las 8 de la noche y la medianoche cayeron más de 70 milímetros. Varios barrios de esa capital provincial registró además caída de granizo. Pero lo espectacular, el podio, fueron la cantidad de rayos y de relámpagos que se pudieron observar sobre Tucumán. Y también en Yerbabuena, a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán, hubo tormentas con gran actividad eléctrica. En el siguiente video les voy a mostrar que esa ciudad tucumana también se vio afectada por mucha cantidad de rayos. Tengan en cuenta que son muy peligrosos, no es recomendable estar al aire libre cuando tenemos tormentas de semejantes características. Y esto está asociado a la gran humedad, a las temperaturas altísimas. Es toda energía adicionada en la atmósfera que cuando se libera lo hace con tormentas muy fuertes, con rayos y con caída de granizo. Recuerden esto, cuando no para un segundo de relampaguear, eso es síntoma de que la tormenta es severa y que viene con mucha lluvia y con posible granizo. De adaptación en el caso de que la guerra se perdiera. La teoría dice que tendría que darse verdaderamente una catástrofe. Rusia elige presidente y Vladimir Putin, de 71 años, buscará su quinto mandato. Se descuenta que ninguno de los otros 3 candidatos que disputan la presidencia tiene chances de arrebatarle el cargo. La principal figura de la oposición que asomaba en el tablero político, Alexei Navalny, un duro crítico del Kremlin, murió en una prisión del Ártico el mes pasado. El proceso electoral comenzó hoy y durará hasta el domingo. Con esta elección, Putin busca consolidar su legitimidad para sostener la invasión a Ucrania. Mientras tanto, Ucrania denunció un ataque de Rusia con misiles que habían alcanzado infraestructura civil en la ciudad portuaria de Odessa. Según informaron oficialmente, el ataque dejó al menos 16 fallecidos y 55 heridos. Se trata del ataque más letal de las últimas semanas. Rusia intensificó sus ataques con drones contra esta ciudad sureña en las últimas semanas, con disparos diarios de misiles de largo alcance. Por su parte, Moscú volvió a negar que tenga a los civiles como objetivo. Lionel Messi sufrió una lesión que fue comunicada por Inter Miami y atento está el cuerpo de la selección argentina porque se acerca la gira
que el equipo tendrá justamente en Estados Unidos, y después del parte médico con el cual se informó que la Pulga sufrió una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, se cae en parte pequeña, si se quiere, la ilusión de que viaje o se quede en Estados Unidos para vivir esta gira. Por ende, se va a seguir muy de cerca la evolución del capitán para ver si estará presente en la gira y disputar así los partidos entre El Salvador y Costa Rica. Después de haberse sometido a estudios correspondientes, el conjunto de Fort Lauderdale emitió un escueto comunicado en el que solamente informó que el argentino sufrió, cito textual, una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, justamente en el partido de vuelta ante Nashville por la CONCACAF Champions Cup, y fue retirado a los 5 minutos del segundo tiempo de ese partido. Recordemos que no va a estar disponible el 16 de marzo ante el DC United por la Major League Soccer, y que su disponibilidad será determinada en base a las evaluaciones médicas que se realicen durante los próximos entrenamientos, donde hará trabajo de recuperación, y también después de los diferentes estudios que se le realicen en base a la evolución que mantenga la Pulga de aquí en más. ¿Qué puede pasar con el DNU si se trata en el recinto de diputados? La votación de ayer anticipa la construcción de un nuevo oficialismo. Este y otros temas cuando volvamos con más noticias a las 20:30. La votación de ayer en el Senado mostró una UCR dividida. La mayoría de los senadores votaron a favor del decreto, pero hubo 2 senadores, el presidente de la UCR, Martín Lustó, y el senador por Tierra del Fuego, Blanco, votaron en contra. Y después hubo, como ya contamos, un comunicado de los gobernadores, de 4 de los 5 gobernadores y de varios de los diputados y senadores pidiendo una UCR moderna, diferenciándose de Lustó. Está en comunicación el senador por la provincia de Chaco, el senador Víctor Zimmerman. Gracias por atendernos. ¿En qué se contradice, buenas noches, en la votación de Lustó, por ejemplo, con la idea de tener un radicalismo moderno? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlos. Bueno, a ver, Lustó es un senador igual que yo, y en mi caso yo tengo un rol que cumplir, que es defender los intereses de mi provincia del Chaco ante el gobierno federal. Lo hice siempre, lo hice anteriormente cuando teníamos un gobernador de otro partido político que no era de nuestra agrupación política. Con más razón lo hago ahora por el compromiso que tengo con los chaqueños, porque salimos junto con Leandro a recorrer la provincia y diciendo que queríamos gobernar. Ahora, Martín Lustó es un gran senador. Nosotros tuvimos una reunión antes de ir al recinto en el bloque. Ahora, los roles de Martín son diferentes, porque además de ser un gran senador, es el representante de la Unión Cívica Radical. Y entonces aquí las cuestiones son diferentes. Él tiene que de alguna manera llevar la representación del partido. Bueno, en ese marco llegamos al entendimiento de que hay senadores que tenemos gobernadores, que en el marco del acuerdo que se está llevando adelante, o en este principio de acuerdo que se está llevando adelante con el presidente de la Nación, los roles nuestros son diferentes. Y otros senadores que no tienen gobernador en las provincias también obviamente piensan de que hay que contribuir a sostener esta posibilidad de diálogo. Y en el caso de Martín Lustó, en nombre del partido, él ha decidido, dijo, yo tengo la convicción de que las cosas son diferentes, quiero plantear lo que vengo planteando hasta acá, y entonces esto fue lo que pasó finalmente en el recinto. Así que bueno, la situación de Martín es diferente. Permítame a ver si entiendo la situación. Porque si Lustó habló en nombre del partido, él es el presidente, y usted es un senador del partido que habló en nombre del gobernador de su partido, no me queda claro entonces cuál es la posición de la UCR. Bueno, la UCR tiene obviamente posiciones diferentes y divergentes, y que nos ha caracterizado siempre por ser un partido federal y plural. Nosotros fuimos el único partido nacional que en las cuestiones anteriores, antes de ir a las alianzas y ratificar las alianzas, hicimos las convenciones, escuchando al convencional de Salta, al de Tierra del Fuego, al de Santa Cruz y al de Buenos Aires. Y después en ese marco tomamos decisiones de ratificar o no, es un partido federal.
Y entonces, bueno, esta es la evaluación política. En este caso yo tengo una responsabilidad de gestión, porque además dentro de la comisión bicameral tenemos que volver a la normalidad, que es lo que yo también planteé en el recinto. Por eso me pareció que era extemporáneo acelerar los tiempos cuando hay 136 DNU que no fueron tratados nunca. Y yo no creo que un DNU sea más importante que otro, porque si vos agrupás 10 DNU de la gestión anterior o 15 DNU de la gestión anterior de esto, de más de 100 DNU, y vas a encontrar que están normados cosas muy similares a las que tiene el DNU 70 en un solo documento. Y entonces a mí me parecía que era extemporáneo. Yo comparto que la Presidenta hizo la convocatoria a la sesión especial en base a la norma. También comparto que los senadores pidieron esa sesión en base a la norma. Ahora, lo que no comparto es el criterio. ¿Por qué se votó y no los anteriores? De discutir en la comisión bicameral más allá de la forma, el contenido. Senador, precisamente sobre este punto mencionó usted recién a la vicepresidenta de la Nación. Hoy el presidente de la bancada radical de diputados de Loredo se quejó de Villarroel por haber convocado a la sesión. ¿Tenía alguna chance de eludir el tratamiento? Desde mi punto de vista no. Porque además le plantearon 33 senadores primero y después 9 senadores que integraban ese grupo de 39 que le dábamos nosotros siempre la mayoría para que ella pueda conducir el Senado, nombrar las autoridades, establecer la conformación de las comisiones y que seguimos queriendo ayudar al gobierno en ese grupo de 39 senadores que vienen de distintos partidos políticos, distintas agrupaciones. Yo creo que ella cumplió con la norma. Ahora, te digo algo para hacer una evaluación íntegra. ¿Cómo salió la votación? 42-25. ¿Cuántos fueron los que pidieron el tratamiento del DNU? ¿Cuánto es 33 más 9? Bueno, entonces el gobierno sabía ya con anticipación desde mi interpretación, no sé si es la misma del gobierno, yo opino por mí y por las cosas que yo considero e interpreto. Yo creo que el gobierno hace bastante tiempo sabía que tenía un número adverso en el Senado. Ahora, eso no hace que la vicepresidente de la Nación, presidente del Senado, no cumpla con la norma. Recién dijo... Ahora, el razonamiento de los senadores, que después cuando hablaron en los discursos, si vos repasás todos los discursos en el recinto de ayer, todos los senadores que hablaron, dijeron que están dispuestos a debatir y que quieren ayudar al presidente. Y entonces, bueno, lo lógico hubiese sido, desde mi punto de vista, que no soy el dueño de la razón, de que se haya prorrogado el tratamiento y que esperemos que vengan los funcionarios, que vengan lo que pidieron los diputados del kirchnerismo la semana pasada por escrito. Pidieron, a mí me hicieron una consulta antes, me dijeron, ¿usted qué opina, Zimmerman, que presentemos una nota que vengan 9 constitucionalistas a explicar y a dar su visión con respecto al DNU? ¿Querés que te acompañe con la firma? Te acompaño, le dije. Y presentaron la semana pasada la nota. Este martes hicimos la primera reunión de asesores de diputados y senadores. Pero de todos modos, ahí los senadores de Unión por la Patria lo que dijeron públicamente es que en medio de esa negociación, la carta del presidente de la Nación diciéndole barbaridades terminó dinamitando ese diálogo. O sea, como que tampoco... Pero eso puede ser. Entonces, eso es una interpretación política y está por fuera de la tarea que tenemos nosotros en la Comisión Bicameral, que es volver a la normalidad. No, pero si están tratando de ayudar al gobierno, la sensación es que el gobierno tampoco se ayuda a sí mismo si en el diálogo con sus eventuales aliados termina dinamitando el diálogo, ¿no? Bueno, esa es una interpretación de quien lo dice. Yo obviamente no la voy a cuestionar. Por supuesto que creo que ahora el gobierno tiene que leer correctamente, que tiene obviamente, ya tenía una advertencia, 33 más 9 son 42, de la misma manera salió el resultado final. Ahora el DNU sigue vigente, va a diputados. Me parece que es una buena medida que ya haya convocado a diputados a la Casa de Gobierno a hablar con el ministro del Interior. Me supongo que van a hablar con el resto. Y bueno, y después habrá que ver cuál es la definición política que toma el presidente. Yo en eso no voy a opinar porque no es mi rol. Mi rol en el Senado es defender los intereses de mi provincia ante el gobierno federal. Lo dije claramente ayer cuando tratábamos el tema del DNU y lo dije cuando se trataba el tema de las preferencias. Yo pedí una preferencia con despacho de comisión para que se presente el presupuesto 2024, que me acompañaron por unanimidad todos los senadores. Senador, buenas noches. Lo saluda Leandro Dario. En esa defensa que usted hace desde la Cámara Alta del pueblo del Chaco,
¿Está muy condicionado usted, condicionado por la situación fiscal de su provincia? Mira, más que condicionado, comprometido. Porque los chaqueños están haciendo un enorme esfuerzo. Tenemos la obra pública paralizada. Entonces yo quiero saber que en el presupuesto 2024 nos digan, bueno, mira, está paralizada por 7 meses porque necesitamos sanear las cuentas. ¿Estoy de acuerdo que hay que sanear las cuentas? Sí. Bueno, 7 meses. Bueno, entonces yo desde Chaco voy a juntarme con el ministro de Economía, le voy a pedir una audiencia y le voy a decir, mira, conseguime financiamiento con la CAF con 2 años de gracia para hacer 5 obras que son trascendentes para mi provincia. Y dame el aval, ponerlo en el presupuesto 2024. ¿Qué va a pasar con el fondo educativo, que es el tema central, la educación para nosotros los del norte y para la Argentina? Pero yo hablo siempre por mi provincia. ¿Y el gobierno de Milei le dio algún tipo de algún tipo de respuesta sobre estos reclamos que tienen ustedes como chaqueños? Hasta acá no, por eso yo lo estoy haciendo, en defensa de los chaqueños, porque estamos haciendo un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes. ¿Cuándo vamos a discutir la reconversión de los programas sociales del sector productivo? Que hay millones de argentinos dentro de los programas sociales, en una demostración cabal que los programas sociales fracasaron en la Argentina. 60% de pobreza y 17% de marginalidad. No alcanza solo con el ajuste. Tenemos que poner en marcha la economía. Tenemos que abrir el país, tenemos que generar productividad, tenemos que defender al sector del campo, tenemos que hacer infraestructura para competir entre iguales. Yo no me quiero ir de General San Martín, donde nací, 150 kilómetros al norte de Resistencia. Quiero que mis hijos se queden en el Chaco. Ahora, cuando hablas con los jóvenes te dicen, pero ¿y papá qué me voy a quedar? Yo quiero progresar, quiero soñar con tener otra condición de vida. Entonces esta es la discusión que hay que tener hoy. Y obviamente esto tiene que ver con madurez política. Por eso yo resalté y resalto la convocatoria del presidente, que fue medio ambigua, el 1 de marzo cuando se inauguró la sesión ordinaria, porque dijo que convocaba, pero que él no creía mucho en estas cuestiones. Pero después los gobernadores, en un gesto de madurez política, los 24 fueron a Casa de Gobierno. En esa transición estamos. Senador, yo creo que hay que hacer las transformaciones que necesita la Argentina. Bueno, este es nuestro desafío, generar condiciones cada uno de nosotros cumpliendo el rol que tiene que cumplir. En mi caso, el principal rol que yo tengo hoy, y lo tuve siempre, porque hice lo mismo con la gestión anterior, donde el gobierno provincial no era nuestro. Cuando el gobernador Capitaní convocó a la Casa de Gobierno para defender obras y programas, yo fui uno de los primeros que me senté con el gobernador. Y después fundé en el recinto a favor las obras y programas del presupuesto para que se hagan obras en nuestra provincia, para poder desarrollar la infraestructura, para poder producir. No es lo mismo una retención del 15% para el que siembra algodón en Pampa del Indio o en Roca que el que siembra en Córdoba. El costo logístico nuestro nos deja fuera de competitividad. Bueno, todas estas cosas están en juego, no solo en el DNU, sino en el marco de políticas económicas y sociales que quiere instrumentar este presidente. Senador, ahora, la sensación que uno tiene es que están defendiendo la posibilidad de que haya un acuerdo futuro en lo que parece ser una suerte de, le voy a poner un nombre duro, extorsión. Es decir, si no se aprueba esto, no avanza lo otro. Con lo cual, uno ve desde afuera que los gobernadores están atados de pies y manos. Bueno, mirá, la confrontación los últimos tiempos no hizo mucho daño. La grieta no hizo mucho daño de negocio para algunos. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a discutir coparticipación dentro de los 10 temas centrales que plantea el presidente como los temas de las reformas necesarias, más allá de la laboral, la previsional, que tenemos proyecto de ley, yo soy autor de uno de ellos. ¿Qué es lo que yo espero en la discusión de la nueva coparticipación? Los gobernadores se van a sentar a partir de lo que tienen. Nadie va a querer ceder nada porque estamos muy ajustados con las cuentas en las provincias. Ahora, la nueva discusión del nuevo porcentaje que podamos recibir cada una de las provincias tiene que ser en carácter compensatorio. No es lo mismo producir alrededor del Nuevo Rosario que producir en el norte argentino. Nosotros no tenemos gas natural. Cuando discutíamos zona fría, que incorporaron algunos departamentos de la provincia de Buenos Aires para poder incorporar los votos para de alguna manera votar los subsidios de zona fría, yo planteaba, ¿y nosotros que somos electrodependientes, que no tenemos gas natural? Entonces, la compensación que debiéramos recibir por coparticipación en esta enorme concentración que tiene el gobierno nacional de los impuestos nacionales debe ser
para de alguna manera poder competir entre iguales. El presidente dijo orgullosamente, y lo felicito, que en el mes de enero tuvo equilibradas las cuentas, superávit fiscal y financiero. Y lo escuché al ministro de Economía, también tuvo en el mes de febrero. Bueno, lo felicito, hay que parar la inflación, la emisión monetaria. Ahora, ¿de qué sirve tener un Estado que tenga superávit, el Estado federal, y nosotros tengamos 60% de pobreza y 17% de marginalidad? No sé si los jubilados están muy contentos con el superávit, ¿no? Porque finalmente tenemos un proyecto de ley presentado para cambiar la fórmula. Senador, la tenemos presentada. Bueno, pero el miércoles hubo un intento en la Cámara de Diputados y salvo 5 diputados del radicalismo, los demás no fueron. Bueno, yo creo que hubo desinteligencia política. Le hago una última pregunta. Tendría que haber estado. Interesante su opinión. Teniendo en cuenta el escenario que está planteando y los tironeos, las dificultades, y que ya no falta tanto para la cita del presidente del 25 de mayo, ¿cómo está viendo este escenario? Si usted cree que hay alguna chance de que se llegue. Yo creo que hay muchas. Yo creo que el gobierno nacional tiene que leer ahora correctamente lo que pasó en el Senado, le tiene que servir como experiencia, porque tiene 7 senadores sobre 72. Y además se lo advirtieron con tiempo, firmaron, con 42-25 salió la votación anoche. Ahora, ¿cuántos fueron los que pidieron el tratamiento del DNU? 33 primero más 9, hace 30 días. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer, en vez de enojarse el Poder Ejecutivo, interpretar correctamente que no tiene fortaleza parlamentaria, creo que lo hicieron, ya lo están leyendo correctamente, por eso ya convocaron a diputados, y tendrán que convocar al resto, para ver si encontramos un acuerdo para poder discutir políticas de fondo. Nosotros queremos ayudar al presidente, está hace 60 y pico de días. Porque si le va bien al presidente, le va bien a nuestros gobernadores, y si le va bien a los gobernadores, le va bien a los empresarios. Entre todos hoy tenemos que diseñar políticas públicas para ver si salimos adelante. Esta es la prioridad. Ya tendremos tiempo para la cuestión electoral. El cronograma electoral terminó el año pasado. Este es un año de gestión y de poder de alguna manera generar las condiciones desde los estados para que nuestra gente esté mejor. El Estado federal no tiene territorio, los ciudadanos viven en las provincias y nosotros no nos queremos ir a pesar de que no tenemos igualdad de oportunidades para producir y para soñar, crear nuestra familia y poder tener lo que nos merecemos. Esta es la discusión de fondo, esta es mi prioridad. Yo por eso no me anoto en opiniones de uno y otro, porque me parece que hoy no contribuye. Más allá de que soy respetuoso, no las critico tampoco, pero no las comparto. Senador, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente lo volveremos a convocar, porque no falta tanto tiempo, para ver cómo se comporta su partido también en la Cámara de Diputados, porque hay una intriga, sobre todo si van Con mucho gusto. Tenemos un enorme desafío en el radicalismo, un partido federal, de obviamente empezar a tener más coincidencia y bueno, también la disidencia muchas veces y esta posibilidad de plantarse y decir lo que uno piensa viene bien, porque yo soy de los que cree que la disidencia enriquece. Así que gracias por la oportunidad y a disposición como siempre. Igualmente, que tengan muy buenas noches. Un abrazo. Bueno, sin lugar a dudas, las internas de los partidos que hoy están funcionando como sostén del oficialismo van a ser clave en las próximas semanas y estaremos mirando muy de cerca lo que pasa en la Cámara de Diputados. Y hay que ver si finalmente se trata en el recinto de la Cámara de Diputados el DNU. Puede ocurrir que nunca se trate. Hay muchísimos DNU que se han tratado en el Senado, incluso algunos de Macri que le han rechazado y que nunca se trataron en diputados y siguen vigentes. Leandro, hablemos de evolución de precios en este mes. Vos sabés, Damián, que hay datos que ya confirman desaceleración de la inflación en el mes de marzo, en este mes. Estoy hablando de datos de consultoras privadas, la consultora LSG, que indica que los alimentos habrían aumentado a menor velocidad comparado a los meses previos, a febrero y a enero. ¿Qué dicen los datos? Justamente eso, que en las 2 primeras semanas de marzo la inflación acumulada fue del 6,9%, justo frente a meses previos, que son febrero y enero, donde en febrero tuviste inflación acumulada en las 2 primeras semanas del 7,6% y en enero del 8,4%. Es decir, se va viendo paulatinamente mes a mes que las primeras quincenas del mes
cada vez la inflación avanza a un ritmo menor. ¿Por qué se da esto? Bueno, lo venimos diciendo, no hay plata, las familias tienen muchos problemas para cubrir la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Eso genera que haya menor demanda de alimentos y que los supermercados, ante menor demanda, tengan que ir desacelerando la suba de precios, que fue muy violenta en diciembre por la devaluación. De hecho, en marzo hay algunos precios que bajaron, me refiero al azúcar, a la miel, a frutas, es decir, no todos los productos aumentaron y no todos lo hicieron de la misma manera. Seguramente el gobierno espera un dato positivo en marzo en cuanto a inflación, un mes que estacionalmente siempre es muy complicado porque tiene el impacto de la suba de los colegios privados de educación que siempre lleva el índice un poco para arriba. Las consultoras privadas esperan 2 dígitos, pero nuevamente más cerca del 10% que del 15%. Para muchos, la discusión sobre el decreto de necesidad de urgencia que ayer rechazó el Senado es una cosa totalmente distante. ¿Qué es el DNU? Hay un tema que baja a tierra, que es el DNU. ¿Te acordás? El DNU incluyó la derogación de la ley de alquileres y precisamente el rechazo de ayer y el temor para algunos de que también sea rechazada en la Cámara de Diputados generó que las asociaciones de propietarios de inmuebles digan, epa, porque puede volver a reinstalarse la ley vigente. Ahora, no es lo mismo que opinan los inquilinos. De hecho, vamos a hablar de este tema con Diego Fernández Camillo, que es representante de la Asociación Platense de Inquilinos. Gracias por venir, Diego. A ustedes, buenas noches. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Que volteen el DNU? Nosotros queremos, por sobre todas las cosas, que no se siga produciendo lo que decimos que es la concentración de las propiedades en pocas manos. Entonces, este DNU lo que viene, me parece, es a profundizar eso, y es lo que vino a hacer. Y desde ese sentido, nosotros lo que hemos visto en el lapso de estos 3 meses es que se puso nombre, apellido y firma a lo que ya venía sucediendo, que era el no respetar la ley de alquileres, ni tampoco el territorializar, como decimos nosotros, que significa que en cada municipio, en cada provincia, en cada departamento de la Argentina, haya lugares donde se pueda realmente llevar a la práctica la ley, que no se estaba haciendo en prácticamente el 50 o 60% de los casos. Entonces, está, por un lado, el que este DNU, me parece, tiene que ser anulado, y por el otro lado, el hecho de que eso no es que va a venir a solucionar el problema habitacional que estamos teniendo en la Argentina. Y creo que ahí es lo que nosotros decimos, la concentración de las propiedades que hay en cada vez menos manos en la Argentina, que lo demuestran los números. Nosotros hemos estado estos meses primero atendiendo casos que son realmente grotescos, que son de una animalada y de una cuestión leonina. ¿En cuanto a los aumentos? No solo aumentos, sino, a ver, han saltado... El inquilino se ha acercado a nuestras asociaciones y tenemos casos que son testigos, como decimos, con lo que se le denomina renovaciones anuales, pero son 16 extensiones durante 16 años, le hicieron prórrogas. Durante 16 años le cobraron los sellos cuando se cobraban en su momento, los honorarios al martillero o al corredor inmobiliario, que muchas veces no es ni martillero. Digo, durante... O sea, contratos de 1 año. A ver, una cosa para que se entienda. La ley que fue vetada con el DNU preveía que los contratos fuesen de 3 años, con lo cual vos pagabas una vez el depósito, los gastos administrativos para hacer un contrato. Entonces, de ese modo, era un poquito más liviano para el inquilino y tenía cierta garantía de que se quedaba en ese lugar. Bueno, nosotros tenemos casos que son de 16 años continuos, que durante 16 años, salvo los primeros 2 años, o sea, 18 años viviendo en el mismo lugar, con extensiones, o sea, con prórrogas que son ilegales. Son prórrogas que no es que lo empeoró el decreto de Milei, que tiene 3 meses, digamos, era una situación que venía de antes. El decreto de Milei, por eso te decía, le viene a poner firma a lo que ya venía sucediendo, que es que no haya justificación absoluta en lo que te piden, que sea cuatrimestral, trimestral o que sean anuales las renovaciones, que la actualización de los precios sea trimestral o cuatrimestral. ¿Un alquiler que dure 3 meses? Con una alquiler de 3 meses hay, con una actualización de 3 meses también hay. O sea, lo que ha venido a hacer esto es ni más ni menos que ponerle firma a lo que ya venía sucediendo. Diego, el gobierno dice que a partir del DNU aumentó la oferta de viviendas en alquiler. ¿Esto es así? No.
No, nosotros hemos hablado inclusive con el colegio de martilleros de la ciudad, de nuestra ciudad, y lo que nos dicen es, lo que ha sucedido es que han vuelto al mercado las propiedades que entre octubre y noviembre se retiraron del mercado por dos circunstancias que son, por un lado, se terminaban los contratos de los 3 años, que si nos ponemos a pensar, noviembre, octubre de 2023 fueron los primeros contratos que se hicieron con la ley 2020, ¿no? O sea, esos 3 años. Por el otro lado, ante la incertidumbre, porque nos encontrábamos en un momento de la Argentina donde había 2 modelos en disputa electoral, 2 modelos económicos electorales en disputa, que fueron al balotaje, lo que hicieron fue, bueno, ante esa incertidumbre las retiraron, esperaron y en enero las volvieron a poner en el mercado. Pero si vemos los números, prácticamente es eso el número de propiedades que hay hoy. Entonces, eso también hay que tomarlo con pinzas. Y por el otro lado, lo que decimos es, bueno, con estos números y con el salario promedio en la Argentina, ¿quién te va a alquilar? ¿Quién va a poder acceder al hogar con un monoambiente a 200.000 pesos? Pero ese es un tema, entonces, el monto de los alquileres. Ahora, la apuesta del gobierno era, si hay más inmuebles a disposición del mercado, va a haber más competencia, por lo tanto, van a bajar el precio de los alquileres. Nunca ha sucedido eso en la Argentina. Jamás. Jamás. Hemos llegado hasta el estallido o hasta las hiperinflaciones que generaron saqueos, que generaron hambre, que generaron no tener dónde vivir, que generaron quedarse en las propiedades cuando se tendrían que haber retirado. Caos. Eso es lo que, pero eso lo dice nuestra historia, no lo estamos diciendo nosotros de perogrullo. Entonces, en ese sentido me parece que es una mirada absolutamente errónea y que encima no viene a querer realmente solucionar el problema de raíz que se venía produciendo en Argentina en los últimos 30 años. Nosotros miramos lo que fue el censo 91, el censo 2001 y el censo 2022, y el 2010 en el medio, que un poco viene a aparejar ciertas cuestiones, y lo que vemos es una concentración de las propiedades como nunca se vio en la Argentina. Se redujo el número de propietarios. Bien, nosotros del censo, del anteúltimo censo, el último censo, hubo casi 8 puntos menos de propietarios en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires pasamos de 78,9% a 68%. Diego, ¿están viendo muchos casos de inquilinos que rescinden contratos porque cuando llega la actualización dentro del contrato no lo pueden pagar? Sí. No solo que rescinden, tratan de buscar que alguien vaya a vivir a la propiedad con ellos para compartir los gastos. O sea, y eso me parece que por sobre todas las cosas lo que no estamos viendo es que si tenemos casi, se aproxima un 25% de la población argentina que depende del ingreso al hogar mediante el alquiler, si vive en esas circunstancias, ¿cómo se va a poder desarrollar? Porque es un trabajador y una trabajadora, eso es lo que decimos nosotros. ¿Cómo va a poder hacer su desarrollo laboral, su desarrollo para justamente generar un Estado-nación más fuerte, una república más fuerte? Es imposible. Imagínense viviendo 3, 4 personas con un solo baño, con un solo cuarto. ¿Cómo haces? Digo, antes de terminar, una pregunta concreta. Hipotético, todavía rige el DNU, por lo tanto, todavía sigue, no está vigente la ley de alquileres. En caso de que en diputados también la rechacen, ¿qué va a pasar con los contratos que se firmaron durante la vigencia del DNU? Se puede generarse determinados medios legales para que se justifique la ilegalidad de ello. O sea, van a tener porque que por sobre todas las cosas, sí. O sea, nosotros sin ir más lejos presentamos un amparo hace ya un mes que fue rechazado, ¿bien? Acá tenía anotado en el juzgado federal número 2, la secretaría número 5 de La Plata, el juez Recondo, lo apelamos y se elevó a Cámara. Estamos esperando que salga dictamen de ello. O sea que hay alguna cuestión que se está viendo de que es inconstitucional. Porque si nosotros nos basamos en la Constitución, el derecho al hogar lo tenemos y es derecho y no es un acceso mediante el mercado, no es un acceso mediante el consumo, que muchas veces, y esta característica que vos mencionabas al principio de oferta y demanda del presidente Milei, se está viendo como consumo. Me parece que es erróneo y lo que está haciendo, me parece, es aún profundizar más la crisis que ya era preexistente. Diego, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes.
en el centro y este de los Estados Unidos generaron múltiples destrucciones y fallecidos. Lamentablemente, al menos 2 muertos y un número aún indeterminado de heridos es el resultado del tornado que en la noche del jueves impactó en una región de Ohio y también de Indiana, según confirmaron las autoridades. Las autoridades de Indiana dijeron que trabajan para confirmar reportes de fallecimientos a consecuencia de este tornado que muy probablemente haya alcanzado una categoría F3 con vientos que superaron los 280 kilómetros por hora. En Indiana se reportaron daños por tormentas en la ciudad de Winchester, en la región centro-oeste de este estado, según la policía estatal de ese estado. Funcionarios estatales confirmaron además a la Fuerza Especial de Indiana para que ayude con las labores de búsqueda en Winchester porque todavía hay decenas de desaparecidos. Es mucho peor de lo que parecía en principio la situación en cuanto a los daños. Y vean las imágenes impresionantes. Ahí vemos el tornado como iba arrasando todo a su paso, acompañado de una cantidad de relámpagos. Y ven esa pared blanca, bueno, eso está asociado normalmente a la caída de granizo. Así que negro, blanco y relámpagos. Vamos ahora a Oceanía, Australia, porque allí fuertísimas las lluvias tardías. En Australia están en verano, están en el hemisferio sur, igual que nosotros, sí, un verano bastante seco, pero se empezó a llover todo, algo parecido a lo que empezó a pasar en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y lamentablemente allí también hay rutas cortadas y ya se confirmó, según la policía australiana, intenta desde el miércoles pasado dar con el paradero de 7 personas, entre ellas 3 ancianos y 4 menores que se desplazaban en 2 vehículos en una zona remota del sudoeste de Australia y que quedó azotada por fuertes lluvias e inundaciones. Este grupo había partido el domingo desde la ciudad de Builder, a 550 kilómetros al este de Perth, con el fin de recorrer una trayectoria de 600 kilómetros de distancia, pero que se vio sorprendida por este intenso temporal. Y hay varios cientos de evacuados en la región suburbana de Perth debido a las intensas precipitaciones. Como ven entonces, fenómenos meteorológicos importantes tanto en Norteamérica como en Oceanía. Ya volvemos con más noticias a las 20:30. Goicoechea hoy, Juan Cruz, inauguró una nueva regla del marketing. Si te invitan a promocionar una camiseta, no la lleves a un asado. Yo no haría un asado con una camiseta de fútbol, pero bueno, el tipo fue subcampeón del mundo, figura del Mundial de Italia 90, el hombre que más feliz hizo una generación atajando penales, así que yo digo que puede hacer lo que quiera también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a la gente de día, me hizo llegar la nueva camiseta de la selección argentina, está buenísima, me gusta, con mucho celeste y blanco, realmente un lindo modelo, obviamente con las 3 estrellitas. Así que acá está la nueva camiseta del campeón del mundo. Mucho celeste y blanco, la nueva camiseta del campeón del mundo, las 3 estrellitas, sí, si se fijan abajo de la marca está la mancha de grasa, la parrilla de fondo, el crujir de los carbones y la sonrisa del Goico. Bueno, está bien, el tipo se la puso para hacer un asado y dijo, bueno, ay, me olvidé de grabar el video, era justo ahora, bueno, ya está, lo grabo con la... Uy, me manché con grasa, no importa, sale así. Se le perdona todo al ex arquero del seleccionado argentino, mundialista en Italia 90 y Estados Unidos 1994. Campeón del mundo. Bueno, muchísimas gracias a la gente de día. Se lo habrán perdonado al Goico. Al que no le perdonaron nada fue al Rey Sol, que se aguó en Córdoba. Sí, Luis Miguel suspendió su show a la mitad por la tormenta. El show duró menos de 1 hora y hubo quejas de las cerca de 18.000 personas que lo fueron a ver. Sí, quejas porque, claro, habían copado los fanáticos el Alta Córdoba con su buena onda, por supuesto, de temprano, como ocurre siempre con Luis Miguel, pero se fueron enojados porque el cantante cerró su gira en Argentina con este show que duró apenas más de 1 hora. Y en medio de una llovizna que no cedía, entonó Cuando calienta el sol. Claro, no calentaba mucho el sol, lo que sería el tema de Cierre de la Noche. Ahí estás viendo el custodio con el paraguas para protegerlo a Luis Miguel, pero semejante paraguas no alcanzó para que el Rey Sol decidiese
quedarse en el escenario y habiendo cantado la mitad de las canciones que tenía previstas, se terminó yendo y claro, empezaban gritando estafa, estafa. Claro, imagínate, no son baratas las entradas para verlo a Luis Miguel y se fueron decepcionadísimas las fans y los fans que habían ido a ver el show despedida de Luis Miguel en Córdoba. Lo que no queremos escuchar, Nacho, es la misma de ayer. No queremos que hables de lluvia. Ay, bueno, tenemos un impasse ahí de las condiciones meteorológicas, pero la lluvia va a volver. A esta hora el cielo está mayormente nublado, viento que sopla del este a 5 kilómetros por hora. La humedad, 86%. La visibilidad es normal, de 10 kilómetros, y la presión es baja, de 1005 hectopascales. Mañana, bien temprano ya, es bajísima, pero empieza a aparecer la posibilidad de alguna llovizna, de alguna lluvia de forma aislada. La temperatura mínima 21 grados. Mañana sale el sol a las 6:47. El viento va a estar soplando del este a 20 kilómetros por hora y la humedad altísima, 93%. En el Gran Buenos Aires pueden registrarse neblinas y bancos de niebla de forma dispersa. Y a la tarde vamos a tener un día mayormente nublado, con una temperatura máxima de 27 grados. Vamos a tener condiciones bastante cálidas como pasó hoy bien temprano. Viento leve del este, la humedad altísima, 85%. Y hacia la noche del sábado, otra vez el tiempo vuelve a desmejorar y posibilidad ya un poquito más alta de alguna lluvia con viento del sector este y la humedad más del 90%, 93% en promedio. Y mirá lo que va a pasar con el domingo. A ver. ¿Dejo de poner intriga? Sí. No, lluvia. la misma de ayer. A partir del mediodía, durante la mañana cielo nublado con alguna neblina y a partir de la tarde lluvias y algunas tormentas de forma aislada. 20 la mínima, la máxima 25 grados. Ya te doy un pantallazo. Lunes, martes con lluvia. Miércoles pasaría un frente que barre con la humedad y llega a un descenso de temperatura. Por ahora ese sería el panorama. ¿Cuándo se termina marzo? No sé, la lluvia por ahora el miércoles. Vamos a ver que no cambie el panorama meteorológico. Gracias. Por favor. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. El lunes vuelve Silvina Brandimarte a hacerse cargo de este programa, su espacio. ¿Qué? Nada. Tenés razón. Tenés razón. Y el lunes también, junto a Virginia Porcela, arrancamos nuevo ciclo, noticias a las 8 en el canal de la ciudad, para que arranques con nosotros bien informado y termines con el equipo de Silvina también a las 20:30. Y el sábado de la noche, nuevo programa, nuevo capítulo de Grado Cero, especial Crisis Previsional. ¿Qué pasa con las jubilaciones? También aquí en el canal de la ciudad. Ahora sí, que tengan todos un muy buen fin de semana. El lunes con Silvina 20:30. Chau.